Voy a saludar a Juan Pablo Guanipa. En las últimas horas fue liberado allí en Venezuela, líder opositor venezolano, mano derecha de María Corina Machado. Doctor Guanipa, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Un abrazo para ti, hermano. Mi saludo, mi respeto y bueno, aquí estamos a tu orden. Hace mucho tiempo creo que no nos veíamos, doctor Guanipa, y de verdad que nos pone muy alegre de vernos aquí en esta transmisión de Noticias Caracol para Colombia. ¿Cómo han sido las últimas horas, doctor Guanipa? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Vamos. Doctor Guanipa, ¿me escucha? Me quedé congelado. Ahora sí, te escucho, te escucho. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, doctor Guanipa? Le estaba preguntando. Bueno, hermano, anoche llegó una comisión de la Policía Nacional Bolivariana a mi casa. Me dijeron que tenía libertad, pregunté que si era libertad plena, me dijeron que sí. Bueno, todo un proceso para quitarme el grillete, pero gracias a Dios salí en libertad. Mi opinión es que nunca jamás debía estar detenido, pero bueno, son las realidades de este proceso que hemos vivido en Venezuela durante los últimos 27 años. Aquí estamos y estamos convencidos de que el país se enrumba hacia un proceso democrático y que tenemos que seguir adelante hasta lograr que se den condiciones para que por la vía electoral tengamos un nuevo gobierno en Venezuela. Es el gran reto que tenemos hacia el futuro. Esa liberación, primero, bueno, no fue liberación total. Cuando lo vimos a usted en una caravana, cuando lo vimos a usted y después estaba la noticia de su recaptura, aquí hablamos con su hijo bastante preocupado, eran días dramáticos. ¿Usted cómo los vivió, doctor Guanipa? Mucha dificultad, hermano, porque lo que pasó no fue nada sencillo, fue algo sumamente grave. A mí cuando yo salgo en libertad me dicen que las únicas restricciones que tengo son que tengo que presentarme cada 30 días ante el tribunal y que no puedo salir del país. Y no tenía ninguna prohibición ni de declarar, ni de salir a la calle, ni nada parecido. Y yo fui a acompañar a los familiares de los presos políticos en 2 centros de reclusión, fui a una plaza, hicimos una caravana y participé en varios programas de opinión. Eso significó que el chavismo consideró que eso era desestabilizador y ordenaron mi detención, pero no ordenaron mi detención a través de una institución policial ni nada parecido. Fueron lamentablemente grupos irregulares quienes procedieron a hacer mi detención y bueno, a partir de allí todo fue mucha incertidumbre, mucha duda, mucha dificultad y pensé que podía pasar algo con mi vida, honestamente, pero bueno, al final me llevaron hacia el mismo Mari Pérez donde estuve durante aproximadamente 9 meses, allí llegué de nuevo. La actitud del jefe de este espacio era una actitud fuerte, molesta. Yo le dije que no tenía por qué estar molesto y le respondí como se debe, en el sentido de que nosotros tenemos derechos y tenemos que defender y hacer respetar nuestros derechos. Esa recaptura, ¿cómo lo trataron? ¿Dónde fue? ¿En qué momento fue, doctor Guanipa? Esa recaptura fue cuando terminé el último programa de opinión, ya a las 11:30 de la noche, salimos de una casa donde hicimos estos programas y bueno, allí estuvimos y de allí salimos, cada quien iba para su sitio, para su casa, para casas familiares y tal. Y bueno, llegaron 11:30, 11:35 de la noche, llegaron estos personajes absolutamente irregulares en 3 vehículos sin identificación. Ellos mismos no tenían identificación, estaban en franelillas, pareciera que estuvieran jugando dominó y los llamaron y le dijeron, miren, vayan a detener a este señor. Y evidentemente no lo hicieron de una manera respetuosa, sino de una manera abusiva, violenta, pero al final me llevaron a Mari Pérez, que fue el sitio donde estuve los 9 meses de reclusión. Por tanto, ya tenía yo contacto con la gente que estaba allí y pude decirles cuáles eran mis argumentos para tranquilamente hacer lo que cualquier ciudadano puede hacer: ir a un centro de reclusión, acompañar a los familiares de los presos políticos, ir a una plaza, acompañar a la ciudadanía que allí se encontraba, hacer una caravana, participar en algunos programas, algo absolutamente democrático, pero a ellos no les gustó y por eso ordenaron mi detención. Después vino todo el tema de la casa por cárcel. Ellos me decían que tenía que hacer casa por cárcel en Caracas. Yo les dije, yo no tengo casa en Caracas. Y fue una discusión fuerte. Al final, al día, es decir, el día martes,
me trajeron a Maracaibo, a mi casa, donde estoy en este momento, y bueno, aquí estoy, gracias a Dios libre y con la misma disposición de defender siempre los derechos de todos los venezolanos. Sí, déjeme hacerle esta pregunta, doctor Guanipa, y es, ¿hubo malos tratos? Bueno, en el momento en que me detuvieron, obviamente hubo cierta violencia por parte de las personas que me detuvieron. Me metieron en una camioneta, en un carro, me lanzaron hacia la parte baja del carro y me decían que íbamos al estado Aragua, que íbamos a Maracay, que es un estado muy cercano a Caracas. Maracay está aproximadamente a 1 hora de Caracas, pero yo no podía entender qué íbamos a hacer allá. Yo les preguntaba quiénes son ustedes, me decían no te importa, para dónde te vamos, eso no te importa. Pero bueno, después de dar algunas vueltas me llevaron fue a Mari Pérez, donde siempre estuve durante esos 9 meses. Claro, aquí hay un punto y es la ley de amnistía, doctor Guanipa. ¿Qué opinión le merece esta ley de amnistía que fue aprobada en Venezuela? Y la opinión sobre la minucia, sobre la letra pequeña, sobre el contenido de la misma. Mira, hermano, esa ley es absolutamente chucuta. En Venezuela chucuta quiere decir corta, incompleta, falla. Es una ley que no tiene las dimensiones que debería tener. Primero, soy de los que piensa que no hace falta tener ley para liberar a los presos políticos. Y eso lo demuestra el hecho de que el mismo régimen dice haber liberado más de 800 personas sin ley de amnistía. Por tanto, es una decisión política, es la voluntad política lo que puede influir en que se liberen todos los presos políticos. Y hacer una ley de amnistía que es excluyente, que hace que algunas personas que se fueron del país no puedan volver según esa ley, o algunas personas que están presas no puedan salir en libertad, especialmente militares, eso no ayuda absolutamente en nada. Nuestra exigencia es que todos los presos políticos estén en libertad y que todos los exiliados puedan estar de vuelta en Venezuela. Y eso es lo que tenemos que ir logrando, ese tipo de victorias que son importantes para ir consolidando un escenario en el que podamos tener un proceso electoral que defina las cosas en el país. Cuando ustedes hablan de exclusión, ¿a quiénes excluyen? Bueno, obviamente no tiene nombre y apellido formal, pero todos sabemos que eso tiene que ver con María Corina Machado, con Leopoldo López, con algunos militares reconocidos que son institucionales y que no estuvieron de acuerdo con politizar y partidizar la Fuerza Armada. Entonces, para nosotros todos son indispensables, todos son necesarios y a todos los queremos aquí, a unos porque salieron de la cárcel y a otros porque se vinieron de los otros países. Así que más allá de lo que diga la ley, aquí la presión nacional e internacional es lo que va a ayudar a que todos salgan en libertad y todos regresen a Venezuela. Después de lo que le pasó, doctor Guanipa, y después de quedar libre, que le afirmaron los agentes que es una libertad total, con eso, pero también con los antecedentes, ¿usted hoy tiene miedo de dar esta entrevista? ¿Cierto escepticismo de lo que pueda pasar de hablar? Hermano, cuando yo salí en libertad no había ninguna restricción, di algunas entrevistas y caí preso de nuevo. Nosotros tenemos el derecho a ejercer nuestros derechos y ese derecho yo no se lo voy a entregar a nadie, independientemente de las consecuencias que puedan existir, que espero que en este caso ya no las hayan, porque claramente me dijeron que estaba en libertad plena, pero independientemente de las consecuencias, yo no puedo salir para quedarme en mi casa. Yo atiendo a mis hijos, estoy con ellos, comparto con ellos, les hago el desayuno, almorzamos juntos, pero cuando tenga que salir a la calle voy a salir, como salí hoy, hacia la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, para acompañar a la gente y para darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha ayudado, por todo lo que me ha perdonado, por todo lo que me ha amado. Todo eso lo hice esta mañana y pude encontrarme con mucha gente de la ciudad de Maracaibo y pienso seguir haciéndolo con mucho respeto, pero uno tiene una posición que tiene que asumir y que tiene que hacer que sea una posición respetada por todos los demás. Si los chavistas pueden salir a marchar, si los chavistas pueden salir a los centros de reclusión, si los chavistas pueden hacer política, nosotros tenemos que equilibrar las cosas en Venezuela y lograr que todos podamos hacer lo mismo. Si no, no hay avance hacia la democracia. Doctor Guanipa, ¿cómo se enteró de la captura de Maduro?
Mira, yo estaba en mi celda, estaba durmiendo y comencé a escuchar movimientos muy fuertes, ¿no? Me dicen que había habido algunas explosiones, pero yo en mi sueño no las escuché. En ese momento veo que los policías comienzan a bajar de una forma muy casi que violenta de sus cuadras y bueno, sencillamente me levanté y me puse en la puerta de mi celda, yo los veía pasar y comencé a preguntarles, pero bueno, me decían cosas vagas que Estados Unidos estaba bombardeando a Venezuela, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que se me acercó uno de los presos que está allí, que tenía más libertades que yo, porque son funcionarios que están presos y le dan algunas libertades, y sencillamente me dijo, se llevaron a Maduro, se llevaron a Cilia. En ese momento yo entendí la dimensión de lo que estaba pasando y bueno, estuve pendiente, pero sin más información que lo que te estoy diciendo. Esa fue toda la información que me llegó. Después, en ese análisis, se entera de la captura de Maduro, usted se sienta a reflexionar como una cabeza de la oposición, doctor Guanipa, ¿qué piensa? Hoy Venezuela, después, ¿qué significó esa captura, ese hecho? Bueno, mira, yo siempre he dicho que eso nunca debió pasar en Venezuela, no era lo ideal que pasara de esa manera, pero Maduro dio pie para que eso pasara, Maduro es el responsable de que eso pasara. Maduro tiene mucho tiempo irrespetando al pueblo venezolano, violando la soberanía popular, dándole patadas a las decisiones del pueblo en materia electoral. Lo que pasó el 28 de julio del año 2024 es una cuestión sin precedentes, impresionante. 70-30 quedó ese proceso a favor de Edmundo González y Maduro se burló de eso. Y lo que pasó ese día es consecuencia de todas esas cosas, del secuestro de los poderes públicos, de la partidización de la Fuerza Armada. Todo eso fue cobrando fuerza y fuerza hasta que se convirtió en lo que pasó el día 3 de enero. Ahora tenemos en medio de toda esa circunstancia tan difícil, una gran oportunidad como país, que es restablecer la institucionalidad en Venezuela e iniciar un gran proceso de transformación nacional. Por eso mi opinión es que tenemos la responsabilidad de seguir peleando para que todos los presos políticos estén libres, para que todos los exiliados regresen al país, pero también para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, para lograr que todos los electores venezolanos voten, estén en el país en que estén, para lograr que los partidos políticos sean devueltos a sus líderes naturales, para que todos los dirigentes políticos estemos habilitados y para que haya un proceso de transformación que signifique un paso por la vía de la voluntad popular, que es la elección del pueblo venezolano. Que el pueblo se manifieste, que surja un nuevo gobierno y que inicie ese proceso que tanta falta le hace a Venezuela. Venezuela tiene la obligación y la necesidad de entrar al siglo XXI. No lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer en los próximos meses. Doctor Guanipa, ¿y qué opina de la otra figura, de Delcy Rodríguez? Como todo esto se ha manejado, que Delcy Rodríguez siga en Miraflores. Bueno, mira, a mí me parece que eso es inapropiado porque estamos muy claros en que si Nicolás Maduro no ganó el proceso electoral, evidentemente la que él puso como vicepresidente no es legítima para ocupar la presidencia de la República. Esa es mi opinión. Si me preguntan qué sería lo ideal sería que se respete lo que pasó el día 28 de julio del 24. Pero si me dicen que eso no es posible, que es lo que percibo en este caso, porque algunos actores muy importantes como los Estados Unidos consideran que eso no es posible, sino que hay que sentar las bases para una nueva elección. Bueno, vayamos a la nueva elección. Pero indudablemente Delcy no es legítima para estar ejerciendo la presidencia de la República. Hay que entender, hermano Juan Camilo, que aquí en este país y en todos los países del mundo, la democracia es el gobierno de las mayorías, con respeto de las minorías. En este caso, el chavismo es una minoría. Y si el chavismo es una minoría, nosotros tenemos que darles a ellos el espacio necesario, pero le corresponde gobernar a la mayoría. Y eso tiene que ser respetado. Acá hay un sentimiento, para hablarlo transparentemente, doctor Guanipa, y es, no sé si lo tengo solo yo, pero también sí lo he escuchado a miles de venezolanos, y sienten que aquí no se está diciendo todo, que aquí hay una verdad que falta por contar. ¿Ustedes en la oposición lo sienten así? ¿Aquí falta algo por contar? ¿Aquí falta algo que no se le está diciendo a los venezolanos? Mira, yo creo que aquí se ha dicho con toda claridad que hay un proceso que está dividido en tres etapas y que esas tres etapas se van a ir consolidando en el transcurso del tiempo. Yo creo que lo importante para todo esto es que asumamos que después de 27 años de lucha profunda por lograr la democracia en Venezuela,
tenemos la posibilidad, la luz al final del túnel que nos hace ver que sí podemos recuperarla. Entonces yo le pido al pueblo un poquito de paciencia, un poquito de constancia en la lucha, pero la convicción de que la solución para esto es la salida del gobierno que hoy preside la señora Delcy y la asunción de un nuevo gobierno presidido por alguien elegido por el pueblo, que naturalmente es María Corina Machado, que es la líder que logró el apoyo popular en la elección primaria, que debió ser la candidata presidencial en 2024, pero no se lo permitieron. Entonces, bueno, hacia allá tenemos que ir. Si tenemos un liderazgo consolidado en María Corina y Edmundo González, si tenemos partidos políticos y sociedad civil actuando con mucha fuerza, si tenemos el apoyo de los Estados Unidos, bueno, vamos a llegar a esos acuerdos para lograr que todo pueda funcionar adecuadamente y bien. ¿A ustedes les gustaría una mayor participación de María Corina en todo esto? Evidentemente que sí, porque ella ha sido quien ha dirigido el proceso que nos llevó a las elecciones del 28 de julio del 24, es la persona que ganó la elección primaria como candidata a la presidencia de la República, tiene el reconocimiento nacional, tiene el reconocimiento internacional. No es concebible un proceso de regularización de las cosas en Venezuela sin María Corina Machado. Eso no tiene sentido. Obviamente tienen que pasar algunas cosas para lograr las bases suficientes para que ella y los demás exiliados políticos puedan regresar. Eso nos puede llevar unas semanas. Bueno, llevemos esas semanas con tranquilidad, haciendo las cosas que tenemos que hacer, encontrándonos con la gente en la calle, ejerciendo mecanismos de acción política en los distintos estados del país y luego que podamos recibir a todas las personas que están afuera, no solamente a María Corina, a todos los que Sí. están afuera de distintos partidos políticos. Ahí está Julio Borges, ahí está María Beatriz Martínez, ahí está Leopoldo López, ahí está David Smolansky, ahí está Antonio Ledesma, ahí están tantas personas que están afuera del país y que lo lógico es que estén aquí adentro haciendo política, que es lo que ellos saben hacer. Así que esa es la lucha que tenemos que librar. Sí, déjeme hacerle ya la última pregunta, Juan Pablo. Y es, en esta pantalla entrevisté más de 4 veces a Ramón, su hijo, y fui testigo de entrevistas muy conmovedoras de verlo cómo luchaba por su papá. ¿Hay algo que usted le quiera decir hoy a Ramón? Me la pones muy difícil, porque cuando, cuando yo veía que podía producirse mi detención, yo hablé mucho con Ramón. Ramón es un chamo decimos en Venezuela, que tiene 28 años de edad, que su carrera se truncó cuando yo me fui a la clandestinidad, porque a él lo empezaron a perseguir también. Él tuvo que esconderse, perdió su trabajo y perdió su carrera, ya la retomó. Él va a ser psicólogo pronto, quizás este año o a principio del otro, luego va a estudiar psicología clínica. Y yo le dije a Ramón, mira, si a mí me ponen preso, tú tienes que asumir la conducción de la casa, ¿no? Te corresponde asumir la conducción de la casa y llevar el día a día de tus hermanos, que en ese momento tenían 11 años, 13 años, 14 años. Son 4 hermanos que él tiene, ellos son 5 en total, y la nietecita, que es la hija de Ramón, que vive también con nosotros. Entonces a él le correspondió llevar la casa. Lo que yo no sabía era que iba también a llevar mi defensa pública y yo me fui enterando de eso ya saliendo de la cárcel. Cuando yo salgo de la cárcel y comienzo a ir a las plazas, al Helicoide, a Zona 7, a los distintos puntos, todo el mundo me hablaba de Ramón. Todo el mundo me decía lo que él hizo y yo se lo agradezco mucho porque definitivamente ahí también hay un trabajo de su mamá y un trabajo mío que ayudó a que él tuviera la fortaleza, la resiedumbre de asumir la defensa mientras atendía a la familia, asumir la defensa de su padre y echar hacia adelante en una circunstancia muy difícil para mi familia y para mis hijos. Y te puedo decir que me siento muy orgulloso de él y también me siento muy orgulloso de todos mis hijos, porque yo siempre les he dicho que su primera responsabilidad son los estudios y a pesar de todas las dificultades que estaban viviendo, se esforzaron y lograron excelentes notas durante este año y medio de mi ausencia y eso refleja que han madurado muchísimo y que están a la altura de esta circunstancia.
Doctor Guanipa, tiene cómo sentirse orgulloso. Mire, nunca voy a olvidar esta frase que me dijo su hijo Ramón en una entrevista. Yo le preguntaba cómo hacía y me dice que resistía, resisto porque mi padre resiste. Y creo que esa fue la frase que resumió gran parte de las charlas con Ramón. Y rescato una segunda cosa, el doctor Guanipa. Nunca, en ninguna entrevista, mostró los sacrificios que usted al principio de la respuesta nos acaba de comentar. El tema de los estudios, lo que tuvo que hacer con el tema, su trabajo, en fin, su vida, cómo cambió. Jamás sacó eso a relucir. Simplemente era una entrevista con una argumentación tremenda y créame que el papel de Ramón aquí ha sido, y lo quería remarcar en esta entrevista con usted, no podía dejarlo a un lado. Hermano, es impresionante. Te digo que todo el mundo, los periodistas, los dirigentes políticos, la gente llana, todo el mundo me habla de eso, me recuerda a eso y obviamente yo me siento muy orgulloso de él. Ahora le toca a él decidir si va a meterse en la actividad política o va a seguir en su vida como candidato a psicólogo y a dedicarse a atender pacientes en una clínica. Es decisión que él toma. Fíjate que yo nunca jamás pensé que Ramón podía vincularse con algo político, nunca mostró mayor inclinación hacia la política, pero siempre le enseñé la necesidad de que él defendiera sus derechos como se lo he enseñado a mis otros hijos. A todos les he enseñado a defender sus derechos, a luchar por ellos, a exigir su defensa y bueno, ahí van echando hacia adelante y cada uno con sus realidades y cada uno con sus convicciones y yo me siento muy feliz de la familia que tengo. Doctor Guanipa, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos y esperamos seguir hablando con usted como debe ser, así, en libertad. Gracias. Así va a ser. Fuerte abrazo, hermano. Muchas gracias a ti.